Acá estamos con Cristian Arias, que se ha venido hasta el piso, como ustedes saben. Él es miembro de Marcha Patriótica Colombia. Muy buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por venir. Buenas tardes y bueno, como siempre, agradecido de poder compartir con ustedes aquí en el piso. Bueno, Cristian, todo el mundo sabe, o creemos que lo sabe, del resultado de las últimas elecciones, que fueron municipales, a gobernaciones, donde al campo progresista, por decirlo de alguna manera, no le fue muy bien. Además, hay un tema allí muy concreto, las disidencias que están pasando en la FARC, con el gobierno de Petro. Los helenos, el ELN más que la FARC. Bueno, hay una parte de la FARC que creo que también, o por lo menos lo que yo leí. También, sí. Bueno. Sí, no, también. No estaba tan errado. No. Porque veo que eso está medio como escondido, ¿no? Medio corrido para el costado. Qué difícil son los frentes, terrible. Pero bueno, está planteado el tema. Explique, si es que puede, qué es lo que pasó. Bueno, vamos a empezar con los resultados electorales del pasado 29 de octubre. Sí, efectivamente hay un sinsabor con los resultados respecto al progresismo. Había una enorme expectativa de que esa fuerza que llevó a Gustavo Petro y Francia Márquez en 2022 al gobierno nacional se expresara a su vez para poder consolidar una fuerza en lo territorial, en lo local, ¿no? Esa es como un poco la primera advertencia que hay que tener. No obstante, esos resultados no se alcanzaron, no quiere decir que se haya perdido, se ganó muy poco o mucho menos de lo esperado. Eso sería más o menos la síntesis de los resultados. Y yo diría que eso ocurrió por al menos tres factores. El primero tiene que ver con las características que hoy tiene el pacto histórico como coalición, ¿no?, de partidos. Y es bastante flexible o resulta bastante débil para poder consolidar un proyecto que acompañe esa nueva corriente política que surgió en 2022 y que pueda a su vez como representar los intereses de los sectores populares, ¿no? Yo creo que hay un dilema entre la dirigencia política, la conducción política y la gestión estatal con los movimientos sociales, con el movimiento popular, ¿no? Hay una especie de disociación que se mantiene y que no termina de enlazarse. Y de algún modo diría que en lo segundo eso tiene también mucho que ver con la falta de mecanismos de democracia interna para la elección de los candidatos, de las candidatas, el cierre de las listas y al punto de poder tener una alianza fuerte que dirima, por ejemplo, diferencias internas de la coalición y que se centralicen los esfuerzos para poner una sola candidatura. Me explico. Hubo casos en los que de los 8 partidos, por ejemplo, que conforman o que tienen personería jurídica dentro del pacto histórico, 2, 3 o hasta 4 compitieron con candidatos propios en una misma localidad, en un mismo municipio. Y eso llevó, por ejemplo, a que capitales, por ejemplo, 4 capitales pudimos contabilizar que se hubieran podido ganar si se hubiese ido en una candidatura única. Estoy hablando, por ejemplo, de Popayán, capital de el departamento del Cauca, donde ganó el pacto histórico, pero no ganó la capital. Fíjense la contradicción. Florencia, Caquetá, uno de los sectores, digamos, de mucha tradición de lucha, pero también de mucha intensidad del conflicto, un lugar muy importante para que una gestión progresista pueda dar sentar la experiencia, digamos, de una gestión exitosa. Asimismo con Iniria o, por ejemplo, Villavicencio, ¿no?, la capital del departamento del Meta, uno de los departamentos centrales del centro del país, que tiene también una importancia económica, hasta en términos geográficos estratégicas, ¿no? Entonces yo creo que esos resultados nos permiten más bien como recoger algunas lecciones, ¿no?, para pensar hacia el futuro cómo consolidar esa fuerza. Y diría que el tercer elemento estaría concentrado en abandonar el centralismo, ¿no?, Bogotá y los efectos que tiene, entre otras cosas, no haber ganado Bogotá y que el candidato del pacto histórico quedara de tercero, ¿no?, que tuvo como una especie de reverberación hacia todo el país. Eso fue lo que puso el titular de "El pacto perdió".
No, yo no diría que el pacto perdió, el pacto no ganó como se esperaba, como dice al principio, pero se ganaron algunas alcaldías, hay 3 gobernaciones propias, más algunas 7, 8 más que podrían ser de aliados, ¿no? Donde hay partidos que forman parte del pacto histórico que se aliaron con otros, donde se pueden abrir vasos comunicantes para cogobernar y múltiples alcaldías. Se dice que pueden llegar incluso hasta 70. Yo diría que por lo menos de las 32 capitales, alrededor de unas 12 pueden tener participación importante de aliados del pacto histórico, más concejales, asambleístas departamentales, que es una ganancia, ¿no? Yo creo que ahí va a haber una nueva experiencia para el movimiento social y popular en la gestión, en el control político, en la gestión de proyectos y de presupuestos municipales. Perdón, una preguntita. En Bogotá, sobre todo, ¿qué pasó concretamente? Porque Bogotá, que había sido gobernada por Petro, justamente, todos esperábamos en el mundo entero, yo creo, que el resultado hubiera sido otro, porque había quedado la imagen de Petro como el gran gobernante de Bogotá, de la historia colombiana. Entonces, eso fue lo que más nos sorprendió. Sí, hay que considerar que Petro gobernó en Bogotá hace una década, ¿no? Sí. Y ahí van variando, digámoslo, un poco los imaginarios de los nuevos electorados o cómo va quedando el sedimento del pasado. Ese pasado igualmente es muy fuerte porque es en parte lo que le permitió también romper el abstencionismo para la segunda vuelta de 2022 y consagrar ganador a Gustavo Petro. Claro. No nos olvidemos de eso. Claro, claro. Sí. No obstante, yo creo que de modo particular, digo, la candidatura no sé si fue la adecuada y segundo, la campaña tampoco estaba muy bien conectada con por ahí los debates, fue muy permeable a la crítica de los otros sectores que defendieron a ultranza el tema del transporte público con el tema del metro elevado. Eso es un debate histórico en la ciudad de Bogotá. Sí. Recuerden que el gobierno de Gustavo Petro inició unos estudios para hacer el metro subterráneo y después ese proyecto se paralizó con la alcaldía de Enrique Peñalosa y que se habilitó el proyecto para hacer el metro elevado. Y ese es el que está ahora en curso. Y los que ganaron, entre otras cosas, están aliados o están financiados por las grandes constructoras que son defensoras de ese proyecto, que también tuvieron a favor la alianza con la gestión actual, digamos, con el oficialismo, una alianza, digamos, silenciosa que estuvo durante toda la campaña, a pesar de ser un aliado del gobierno, torpedeando o haciendo mucho contrapunto con los planteamientos de Gustavo Petro y de Gustavo Bolívar, que era el candidato claro. en Bogotá. No obstante, los candidatos y las candidatas a concejales hicieron una campaña formidable, digamos, se pusieron esa campaña al hombro y creo que de ahí también surgen otros resultados y es que el pacto histórico se consolida como tercera fuerza política en el Consejo de Bogotá, ¿no? En la legislatura de la capital. Y eso no es menor porque, entre otras cosas, termina desplazando hacia un quinto lugar a el Centro Democrático que viene cada vez en retroceso. Yo creo que también es importante decir eso, que en el territorio nacional el Centro Democrático ha perdido esa fuerza, digamos, se corrobora ese retroceso que ya se había visto en 2019 y que hoy el pacto histórico termina, digamos, ya ganando un terreno para poderse consolidar. Las fuerzas tradicionales, por supuesto, son las que terminaron movilizando las maquinarias electorales, el clientelismo político, eso etcétera, le iba a preguntar. que es lo que termina ganando. O sea que primero el que ganó, ¿a qué fuerza política pertenece? No podemos decir fácilmente que el que ganó, entre otras cosas porque es tan complejo el sistema electoral colombiano hoy con 35 partidos que la mayoría tienen que ganar por coaliciones. Los grandes distritos no se ganan con un partido solo. Digamos, podríamos decir Bogotá ganó el partido Nuevo Liberalismo, ¿no? Los hijos de los viejos liberales. Ajá. Pero no obstante requirió de hacer alianzas con otros, silenciosas con otros, digamos, no tiene los avales inscriptos en el Consejo Nacional Electoral, pero sí habilitó un marco de alianzas para poderse consolidar esa victoria. Claro. Entonces, eso está pasando también en todo el territorio nacional. No podemos decir fácilmente, no, ganaron los liberales. El Partido Liberal logró contener lugares donde estaba, demuestra el Partido Liberal y Conservador que mantienen esas estructuras, digamos, de voto, de clientelismo en los territorios que les permiten seguir, por lo menos con otras alianzas, abanderando o avalando candidaturas. Este podría decirse es otro punto. La mecánica de habilitación de las candidaturas es
muy a la tradicional. Yo tengo, o le presento a un partido, al, no sé, al apoderado o a la apoderada de determinado partido, tengo un consolidado electoral en tal lugar, tengo un equipo que me apoya, me pueden dar un aval. Entonces no necesariamente es un militante del partido el que termina siendo el ganador, y eso hace aún más difícil establecer el es complejo. Sí. Son las características de cada país. Pero, recién una persona que usted conoce, Verónica García Baleirón, Sí, usted la por conoce. supuesto. Bueno, comentó que el año pasado le dijeron que fuera a hacer un seminario de cómo se votaba en Colombia. de cómo se votaba y cómo se hacía. Dijo, no, por favor, no, porque dijo que era un lío impresionante. Sí. Es muy confuso. Fíjense que hay otro dato interesante cuando estábamos haciendo el relevamiento, y es que encontramos que alrededor del 10% de los votos fueron boletas no marcadas o nulas, ¿no? Más un 10% más de votos en blanco. Eso quiere decir que la gente no tiene claridad, no puede llegar, o sea, puede expresarse también un repudio, que es válido, pero mayoritariamente hay una especie de desconocimiento de los candidatos, del sistema de votación, no hay una pedagogía clara y hay un sistema confuso, digamos. Claro, No es fácil para la gente terminar de elegir. Y creo que una cosa más que en la que podría haber fallado el pacto histórico es no poder posicionar, digamos, liderazgos regionales, no por fuera del liderazgo central de Gustavo Petro. Y dar a conocer esas candidaturas propias, alternativas, de la izquierda, del progresismo, es muy importante para que la gente también sepa qué va a elegir en esos territorios. Y Exacto. como eso no necesariamente ocurre, creo que también se expresa en esos votos que se terminan perdiendo, porque terminan siendo o no marcados, nulos, o gente que no va a votar, como en Cali, que hablábamos muchas veces en la capital petrista por la movilización, una juventud muy activa durante el 2021 en el paro, en la campaña del 2022, pero tuvo una participación de apenas del 44%, ¿no? Entonces, con esos niveles de abstención también es muy importante encender las alarmas en una ciudad como Cali, donde disminuyó la participación, ¿no? Un fenómeno que por ahí a nivel nacional uno ve una participación media del 60% en una ciudad capital, digamos la tercera capital más importante del país, que tenga esos números es bastante preocupante. Es alarmante. Ahora, no sé, capaz que ustedes me van a decir, este chico, este señor mayor, tiene algo particular en la yerba. En toda tu explicación, en algún momento, ¿sabés quién me aparece? Mariátegui. Cuando Mariátegui hablaba de nuestra característica de América Latina, que necesariamente iban a ser los frentes, ¿no? Sí. Por lo diverso que somos, ¿no? Por esa diversidad. Y yo ahora escuchándote y dándote toda la explicación que das, que también tiene que ver con los liderazgos, algo de lo que Mariátegui también hablaba, ¿no? Es compleja la situación, es compleja. No es una situación fácil de resolver. Ahora bien, Cristian, ¿qué nos queda para adelante de cómo seguimos transcurriendo con esto que nos está pasando, con este hecho casi que ha puesto otra vez a Colombia en la mira mundial para pegarle por el tema del secuestro del padre del futbolista de Luis Díaz, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, usted nos contará cómo se está viviendo esto. Bueno, la valoración inmediata es que es una torpeza política, más allá de lo que tenga que ver explícitamente con las cuestiones del derecho internacional humanitario, etcétera, con la retención de civiles. Creo que es una torpeza política en un contexto donde el gobierno pone muchos esfuerzos por adelantar una mesa de negociaciones, por habilitar los espacios de participación de la ciudadanía, de la sociedad civil, algo inédito respecto a los procesos de paz como el anterior que se llevó a cabo en La Habana, y que no se entiende, digamos, en ese sentido cuál es la búsqueda que tiene el ELN. Seguramente, o lo que se viene dialogando un poco es
no fue como una orientación centralizada, es como una cuestión mucho más local, digamos, de uno de los frentes que operan en esa región, frentes que se abrieron de manera más bien reciente, que seguramente tengan una militancia menos experimentada. Bueno, pueden haber un montón de explicaciones, pero sin lugar a dudas es una torpeza política que, de haber sucedido quizá antes de la elección, hubiese sido peor el resultado justamente en la región Caribe, ¿no? En la zona norte del país, donde las maquinarias precisamente tuvieron un desempeño arrollador. Digo, en la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, Alex Char ganó con el 73%, cuando su hermano hace 2 semanas había sido detenido por compraventa de votos, en el caso que vincula también a Ida Merlano, que había sido de senadora electa en el 2018, fue presa, prófuga, y se abrió un megacaso donde hay una empresa de compra y venta de votos en toda la costa caribe colombiana. Bueno, en todo ese entramado ocurren cosas como esta, y yo digo, bueno, eso hace mella para la credibilidad de la gente, sobre todo porque los medios masivos de información lo que termina haciendo es utilizando eso como excusa para aplicarla contra el gobierno, ¿no? Claro. Para tratar de desprestigiar el gobierno. Y yo creo que ahí hay cierta injusticia. El que se mandó el error me parece que es el que debería ser cuestionado. Y creo que ahí hace un poco más difícil, digamos, las interpretaciones. Creo que la mesa va a avanzar, seguramente. Lo que termina ocurriendo es que estos eventos terminan en el sentido común de la gente, en la memoria de la gente, haciendo, digámoslo, un gran daño, ¿no? Son eventos bastante perniciosos para la credibilidad de un proyecto y una propuesta de paz como la paz total que está llevando a cabo el gobierno de Petro. Valdés. Indudablemente, es decir, lo que debe pasar en Colombia, es decir, aventurando una idea, recordemos que es el país de América Latina que más le costó atravesar todo, recién ahora, cuando se dio el fenómeno de la llamada década ganada, cuando aparecieron los progresismos de Chávez, etcétera, allí Colombia seguía totalmente hundida en el uribismo siniestro. Entonces, el hecho de que ahora haya surgido Petro, me imagino que para los, digamos, para el ejército, para los paramilitares, para todos esos grupos que son que estuvieron fundamentalmente cebados por los gobiernos de derecha, ahora les debe de costar seguir un ritmo diferente, transitar por otro lado, y esto deben de estar conspirando, se me ocurre, aunque no tengo ninguna comprobación de eso, contra el desempeño de Petro, que además toda la brillantez de su discurso en Naciones Unidas en relación al caso de Palestina, que fue, digamos, tuvo ecos internacionales fantásticos. Bueno, todo este prestigio internacional que tiene Petro les debe doler muchísimo, calculo. Sí, sin lugar a dudas, y eso, bueno, los grupos armados creo que han sido instrumentalizados para un proyecto de desarrollo capitalista en Colombia, y por supuesto ahí lo que uno podría hacer es plantear una tesis que hay una correlación entre lógica de dominación y lógica de acumulación, que van muy de la mano en el caso colombiano. El paramilitarismo ha sido una criatura de la clase dominante que ha estado desde el Estado también creando este tipo de agrupaciones, y que han trabajado con una connivencia inusitada, digámoslo, para la expropiación, para el despojo de los sectores populares, de las tierras, el acaparamiento de la tierra como fuente de la riqueza, y creo que ahí eso sigue estando en la mira. Y después creo que con respecto a las posiciones que mayor resonancia tienen a nivel mundial de parte de Gustavo Petro, y que de algún modo lo posicionan como alguna especie de líder regional, o que él busca, me parece que busca ser como una especie de líder mundial, presentando una nueva doctrina de política exterior, rebatiendo a los anteriores cancilleres, diciéndoles, no, ustedes se equivocan cuando dicen que yo estoy rompiendo la tradición.
y yo tendría que seguir la tradición, ¿no? Lo que yo quiero precisamente es romper la tradición de subordinación, de siempre mirar a la estrella polar y tener una política exterior, una doctrina de política exterior propia y una doctrina de política exterior que sea la doctrina de la paz mundial. Fue un poco rimbombante su planteamiento, pero a partir de eso tomó aire para decir, bueno, en Gaza, en Palestina, Israel está cometiendo un genocidio sin ambajes, ¿no? Y eso me parece que es muy importante para el contexto mundial y el contexto latinoamericano, ¿no? Que tenga posibilidad de eso. Y tener que enfrentar sobre eso el alineamiento de todos los medios de comunicación, de periodistas individualmente que están también de algún modo siendo instrumentalizados por corporaciones, por poderes internacionales que buscan hacer mella, ¿no? Lugar común en nuestra América Latina. Sí. Lugar común. Y diría muy, muy abiertamente, creo que es el sionismo trabajando también desde Colombia para operar de esa manera. Claramente. Claro. Bueno, mire, estamos un poco pasados, pero le pedí permiso a Guillermo Guerra. No sé si quiere decir algo más para la despedida. Nos hemos quedado un poco cortos. Vamos a ver si lo podemos invitar para la otra semana. Seguramente para después de las elecciones, para tener una charla un poco más larga, porque el tema regional creo que está quedando un poco de lado, por lo menos en la política argentina. Y porque la emergencia de las elecciones hizo que la patria grande... Pero está faltando una mirada a largo plazo, creo. Está faltando una mirada regional a largo plazo. En ese sentido también tenemos la charla pendiente con Sebastián Schultz, porque tiene que ver también con el tema China, la ruta de la seda y todo esto. A ver, ¿cómo seguir? Yo creo que hay un tema muy importante y es recoger un poco estas lecciones que yo más o menos planteé acá. Creo que hay un conjunto dentro del campo popular en Colombia que está haciendo este tipo de valoraciones. Bienvenidas sean, y que habría que incluirle a eso la tarea de fortalecer la formación política y la discusión político-ideológica en el pacto histórico. Es necesario y es saludable que se hable más de política e ideología. El mismo presidente utiliza sus redes sociales como para invitarnos a debates públicos. Ayer cuando nos enteramos temprano del fallecimiento de Enrique Dussel, Gustavo Petro hace un tuit y hace un planteamiento. Bueno, el marxismo del siglo XIX nos permite explicar mejor que las teorías económicas de hoy la crisis climática o no, digamos. Claro, ¿Qué me plantean aquí los que han leído a Marx y que han seguido a Dussel? Me parece muy interesante que por primera vez en la historia un presidente de Colombia haga algo como eso, cuando hemos tenido tipos tan mediocres como Iván Duque o el mismo Andrés Pastrana, que son, bueno, tipos que para eso, para la teoría y para la discusión profunda y de largo aliento, son bastante precarios. Eso por un lado. Y yo diría después que... conectando un poco con este faltante o este saldo del tema latinoamericano en las elecciones argentinas, y sin meterme mucho en lo local, diría que es un tema de disputa, ¿no? La discusión sobre la integración regional, sobre Latinoamérica, qué rol cumple en el mundo, si es un rol subsidiario, subordinado, no sé si es una región irrelevante, o si consideramos que América Latina y el Caribe pueden formar parte en el concierto mundial de un bloque que logre posicionarse frente a un mundo en crisis, un mundo donde hay una decadencia imperial, dicen algunos, donde hay una crisis civilizatoria otros, donde hay evidentemente una crisis económica del capitalismo muy fuerte. ¿Y qué lugar va a ocupar América Latina en su conjunto en eso? Yo creo que como hay un debate muy corrido a la derecha, quizá por eso hay una ausencia del concepto patria grande, que hay una ausencia de la discusión sobre la integración regional en este contexto que hay que recuperar y hay que fortalecer, considerando que hay aliados, ¿no? Hay alianzas muy importantes que se pueden hacer hoy con Brasil, para esa discusión con Bolivia, que también se encuentra en una crisis, pero hay que acompañarnos en ese momento porque es la posibilidad de que reanudemos el camino que se emprendió en los albores de nuestro siglo hacia el ALBA, ¿no? Hacia esa alternativa bolivariana de los pueblos de nuestra América. Muchas gracias, Cristian. Muy brillante, como siempre, nuestro compañero Cristian. Guerra. Seguí escuchando. Llévatelo. A Voz Patria.